Anastasia era una niña negra de 10 años, delgada y pequeña para su edad, con ojos grandes y atentos que parecían cargar el peso de toda una vida. Vivía en las calles de Flint, Michigan, una ciudad industrial que alguna vez fue próspera, pero que ahora, con menos de 100.000 habitantes, enfrentaba el abandono de las fábricas y el desempleo. La vida de Anastasia era una lucha diaria, marcada por pérdidas y dificultades que comenzaron demasiado temprano. Su madre, una mujer joven y abrumada llamada Tasa, desapareció de su vida cuando Anastasia tenía apenas 5 años. Tasa dejó una nota corta, escrita a mano, que Anastasia aún guardaba, escondida dentro de una bolsa de plástico para protegerla de la lluvia. Perdóname, mi hija. No puedo más. Desde entonces, nunca más tuvo noticias de ella. Anastasia se quedó con su padre, Jerome, un hombre alto y flaco que trabajaba como mecánico hasta que la adicción a la heroína lo consumió. Él intentó cuidarla, pero pasaba más tiempo perdido en sus propios demonios que presente para su hija. Cuando Anastasia tenía 7 años, Jerome fue encontrado muerto en un callejón, víctima de una sobredosis. No había otros familiares que la buscaran, sus abuelos ya habían fallecido, y tíos o primos, si los había, estaban demasiado lejos o desinteresados. Así, Anastasia terminó en las calles, una niña sola en un mundo que parecía no importarle. Flint no era un lugar fácil para una niña como ella. La ciudad tenía sus propios problemas, agua contaminada, violencia y una economía que dejaba a muchos atrás. Anastasia aprendió rápido a valérselas por sí misma. Durante el día, caminaba por las calles del centro, pidiendo monedas a los peatones en la esquina de la calle Saginaw, cerca de una gasolinera donde el empleado, un hombre llamado Marcus, a veces le daba un vaso de agua o un paquete de galletas vencidas que no podía vender. Tienes que tener cuidado, pequeña, le decía él con tono preocupado, pero Anastasia solo asentía y seguía adelante. Por las noches, se resguardaba en un callejón detrás de una tienda de conveniencia cerrada, donde había un rincón cubierto por un pedazo de techo roto que la protegía de la lluvia. Recolectaba cartones y periódicos viejos para hacer una cama improvisada, pero el frío aún la hacía temblar, especialmente en las noches de invierno, cuando la temperatura caía por debajo de 0. Su ropa era poca, una sudadera azul desteñida, llena de agujeros en los codos, un pantalón de mezclilla que pertenecía a un niño más grande y que ella amarraba con un pedazo de cuerda, y un par de tenis tan gastados que el pie derecho tenía un agujero en la suela, dejando sus dedos expuestos. Anastasia sobrevivía con lo que encontraba. Muchas veces, revolvía los botes de basura detrás de restaurantes o mercados, buscando restos de comida que aún fueran comestibles. Un día, encontró medio sándwich de atún tirado por un cliente de la cafetería local, en otro, halló una manzana golpeada, pero aún dulce. Cuando no encontraba comida, pedía ayuda, pero no siempre la gente era amable. Algunos la ignoraban, otros la insultaban, diciéndole que buscara un lugar donde quedarse o que dejara de molestar. Había días en que conseguía algunos centavos vendiendo pequeños objetos que encontraba en el suelo, una moneda vieja, un botón brillante o una piedra colorida que limpiaba para hacerla ver especial. Iba al mercado de pulgas los sábados, donde una señora llamada Doña Rita, que vendía ropa usada, la dejaba quedarse cerca de su puesto. «Tienes buen ojo para cosas bonitas», decía Doña Rita sonriendo, mientras Anastasia le mostraba sus joyas. Pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar un panecito en la panadería. Además del hambre, Anastasia enfrentaba otro problema, su salud. Hace meses, lidia con una tos seca y persistente que parecía rasparle la garganta y dolerle en el pecho. A veces sentía fiebre, y su cuerpo parecía pesado, como si sus piernas fueran de plomo. No lo sabía, pero tenía bronquitis, agravada por el aire contaminado de Flint y las noches frías que pasaba a la intemperie. También padecía anemia falciforme, una condición genética que le causaba dolores intensos en las articulaciones y la dejaba exhausta con frecuencia. Anastasia nunca había ido a un médico para tratarlo, la última vez que vio uno fue a los 4 años, cuando su madre la llevó a una clínica gratuita para vacunarse. Ahora, solo intentaba ignorar el dolor y la debilidad, porque parar significaba no sobrevivir. En una mañana de primavera, el cielo estaba gris, y el aire aún cargaba el frío del invierno que se despedía. Anastasia se despertó temprano, con el estómago rugiendo de hambre.
Decidió probar suerte en el bote de basura del diner en la esquina de la calle Court, un lugar donde a veces encontraba restos de desayunos. Después de revolver por unos minutos, encontró un pedazo de pan, un poco duro en los bordes, pero suave en el centro, con un resto de mantequilla derretida. Era un hallazgo raro, y ella dio una mordida pequeña, sintiendo el sabor simple, pero reconfortante. Envolvió el resto en un pedazo de periódico que encontró en el suelo, decidida a guardarlo para más tarde. Mientras caminaba por la calle, sosteniendo el pan como si fuera un tesoro, pasó por un cruce concurrido y notó a un hombre sentado contra la pared de un edificio abandonado. Era blanco, de unos 50 años, con una barba gris y desaliñada, y un abrigo marrón gastado con el cuello de lana deshilachado. Sus ojos, sin embargo, eran amables, y parecía estar hablando solo, murmurando algo sobre los buenos tiempos. Anastasia ya lo había visto antes, la gente lo llamaba Viejo Sam, y era conocido por contar historias a quien se detuviera a escucharlo. Algo en ese hombre hizo que Anastasia se detuviera. Tal vez era la forma en que parecía tan cansado como ella, o quizás el vacío en sus ojos que ella reconocía como el mismo que sentía. Se acercó despacio, sus tenis arrastrándose en el asfalto, y se detuvo a pocos pasos de él. Sam levantó la vista y la vio, su rostro se abrió en una sonrisa débil, pero genuina. «Hola, pequeña», dijo él, la voz ronca, pero con un tono que parecía un abrazo. Anastasia dudó, mirando el pan en sus manos. Sabía cuánto valía aquello, podría ser su única comida del día, pero algo dentro de ella la hizo desenvolver el periódico. «Lo encontré hoy», dijo ella, la voz baja, casi un susurro. «¿Quieres?» Yo ya mordí un pedacito, pero aún hay bastante». Sam parpadeó, sorprendido, y por un momento se quedó en silencio, solo mirándola como si intentara entender qué estaba pasando. Sam se quedó mirando a Anastasia por un largo rato, los ojos llenos de emoción. Tomó el pan que ella ofrecía con manos temblorosas, sosteniéndolo como si fuera algo mucho más valioso que un pedazo de comida medio mordido. «¿De verdad me lo estás dando, pequeña?», preguntó él, la voz quebrada. Anastasia asintió, tímida, moviendo los pies en el suelo. «Es que, tú pareces tener hambre. Y yo ya comí un poco». Ella no dijo más, pero el gesto simple habló más que cualquier palabra. Sam, o mejor dicho, Samuel Hargrove, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una ola de esperanza. En realidad, era un multimillonario que hizo su fortuna en tecnología, pero estaba viviendo en las calles de Flint como parte de un experimento social. Disfrazado de vagabundo, quería entender cómo trataban las personas a los más vulnerables, aquellos que la sociedad a menudo finge no ver. En los últimos meses, había enfrentado rechazo, miradas de desprecio e incluso insultos, pero ahí estaba esa niña, delgada y sucia, compartiendo lo poco que tenía con un extraño. Samuel sostuvo el pan con cuidado y dio una mordida pequeña, más por respeto al gesto de Anastasia que por necesidad. Mientras masticaba, la observaba. Notó los agujeros en su sudadera, la delgadez de sus brazos, la tos ronca que ella intentaba sofocar con la mano. Vio la fuerza en sus ojos, pero también el agotamiento, el tipo de cansancio que no viene solo de una noche mal dormida, sino de años de lucha. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?», preguntó él, limpiándose la boca con la manga del abrigo. «Anastasia», respondió ella, casi susurrando. «¿Y el tuyo?». Él dudó por un momento, luego dijo: «Puedes llamarme Sam. Así me llaman por aquí». Hizo una pausa, luego preguntó: «Estás sola, ¿verdad? ¿Dónde vives?». Anastasia bajó la mirada, incómoda con la pregunta. Yo no tengo casa. Mi papá murió, y mi mamá se fue hace mucho tiempo. Me quedo en un callejón por la calle Saginaw». Las palabras de ella golpearon a Samuel como un puñetazo en el estómago. Ya había escuchado historias tristes en las calles, pero ver a una niña tan joven, tan desamparada, contando su realidad con una calma resignada, lo conmovió de una manera que no esperaba. Tomó una decisión en ese mismo momento: no podía dejar que Anastasia continuara con esa vida. «Escucha, Anastasia», dijo él, inclinándose un poco para estar a la altura de sus ojos. «No soy quien tú crees que soy. Yo tengo un lugar donde puedes quedarte. No es nada lujoso, pero está caliente,
tiene comida, y no tendrás que dormir en la calle. ¿Te gustaría venir conmigo? Anastasia frunció el ceño, desconfiada. Había aprendido a la mala que confiar en extraños podía ser peligroso. Ya la habían engañado antes. Una vez, un hombre le prometió comida, pero intentó llevarla a un lugar que ella sabía que no era seguro. Escapó corriendo, con el corazón acelerado. Pero había algo en la voz de Sam, en la forma en que la miraba, que parecía diferente. Era como si realmente le importara. «No me vas a hacer daño, ¿verdad?», preguntó ella, con los ojos fijos en los de él, buscando cualquier señal de peligro. Samuel negó con la cabeza lentamente. «Te juro que no. Solo quiero ayudarte». Después de un largo momento de silencio, Anastasia asintió. «Está bien», dijo ella, aún sosteniendo el periódico vacío que envolvía el pan. Samuel se levantó con dificultad, las piernas rígidas por haber estado sentado en el suelo frío tanto tiempo, y le hizo una seña para que lo siguiera. Caminaron unos 20 minutos, pasando por calles llenas de edificios antiguos y algunos terrenos vacíos, hasta llegar a un barrio más tranquilo en los alrededores de Flint. La casa a la que la llevó era pequeña, pero bien cuidada, con paredes de ladrillo pintadas de blanco y una pequeña veranda en la entrada. Samuel tocó la puerta, y una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y un delantal azul, abrió. «Margaret, esta es Anastasia», dijo Samuel, colocando suavemente la mano en el hombro de la niña. «Va a quedarse con nosotros por un tiempo». Margaret, la empleada de Samuel, miró a Anastasia con una mezcla de sorpresa y compasión. «Dios mío, pobrecita», dijo ella, abriendo la puerta completamente. «Entra, querida. Hace un frío horrible ahí afuera». Anastasia entró a la casa con hesitación, con los ojos muy abiertos mientras observaba el entorno. Era la primera vez en años que entraba a un lugar que parecía un hogar de verdad. El suelo de madera crujía un poco bajo sus pies, y el olor de algo cocinándose, tal vez sopa o guisado, llenaba el aire. Margaret la llevó a la cocina, donde una mesa pequeña estaba puesta con un plato de sopa de verduras humeante y un vaso de agua. «Siéntate aquí, voy a traerte una toalla para que te limpies un poco», dijo Margaret, ya moviéndose para sacar una toalla limpia del armario. Anastasia se sentó, aún sosteniendo el periódico vacío, y miró la sopa como si no creyera que era para ella. «Puedes comer, pequeña», dijo Samuel, que se había quedado en la puerta, observando la escena. «¿Estás segura aquí?». Anastasia tomó la cuchara con manos temblorosas y dio la primera cucharada, sintiendo el calor de la sopa bajar por su garganta y calentar su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de alivio, como si, tal vez, las cosas pudieran empezar a cambiar. Anastasia terminó la sopa lentamente, cada cucharada trayendo un alivio que apenas podía describir. El calor del líquido espeso, hecho con zanahorias, papas y un toque de hierbas, parecía calentar no solo su cuerpo, sino también una parte de su alma que ella creía que se había apagado. Margaret observaba desde el fregadero, lavando algunas ollas, mientras Samuel se sentaba a la mesa con ella, el silencio entre los tres roto solo por el sonido de la cuchara golpeando el plato. Cuando Anastasia terminó, Margaret puso una rebanada de pan casero en la mesa, aún caliente, con un poco de mantequilla derritiéndose en los bordes. «Come un poco más, querida», dijo ella con una sonrisa amable. Anastasia dudó, pero el olor del pan era irresistible, y tomó un pedazo, comiendo despacio, como si temiera que aquello pudiera desaparecer. En los días siguientes, Anastasia comenzó a acostumbrarse a la casa. El cuarto que le dieron era pequeño, con una cama individual cubierta por un edredón azul desteñido y una ventana que daba a un patio donde había un árbol seco, pero aún bonito. Margaret lavó su ropa y consiguió un par de tenis usados, pero en buen estado, de una amiga que trabajaba en una tienda de caridad. Samuel, por su parte, mantenía una presencia calma y constante, apareciendo todas las mañanas para tomar café con ella y Margaret. Todavía usaba el mismo abrigo gastado, manteniendo el disfraz, pero Anastasia empezó a notar que había algo diferente en él, la forma en que hablaba con confianza, como si supiera exactamente qué hacer en cualquier situación. Ella no preguntaba, sin embargo. Había aprendido a no hacer muchas preguntas, para no arriesgarse a perder lo poco que había ganado. La tos de Anastasia,
no obstante, seguía preocupándolos. Una noche, después de un ataque de tos que la dejó sin aliento, Samuel decidió actuar. «Mañana te vamos a llevar a un médico», dijo él, con firmeza en la voz. «No puedes seguir así». Anastasia se puso nerviosa, nunca le habían gustado los hospitales, y la idea de que alguien la examinara la ponía ansiosa, pero asintió, confiando en la seguridad que Samuel y Margaret le daban. A la mañana siguiente, tomaron un autobús hasta una clínica gratuita en Detroit, un viaje de casi una hora. La clínica estaba llena, con filas de personas esperando, pero Samuel usó contactos que no reveló para asegurar que Anastasia fuera atendida rápidamente. El médico, un hombre de mediana edad llamado Dr. Patel, la examinó con atención, escuchando sus pulmones con el estetoscopio y preguntándole sobre sus síntomas. Diagnosticó bronquitis aguda, causada por la exposición al frío y la humedad, y sospechó de algo más. Después de unos análisis de sangre, confirmó que Anastasia tenía anemia falciforme, una condición hereditaria que explicaba sus dolores en las articulaciones y el cansancio constante. «Necesita un tratamiento continuo», le dijo Dr. Patel a Samuel. «Medicamentos, seguimiento y una dieta mejor. Sin eso, puede empeorar». Samuel escuchó todo con atención, anotando las instrucciones del médico en un cuaderno viejo que llevaba en el bolsillo. En el camino de vuelta a casa, se quedó en silencio, pero Anastasia notó que parecía determinado. En los días siguientes, trajo medicamentos recetados, jarabe para la tos y suplementos de hierro, y comenzó a asegurarse de que ella comiera comidas más nutritivas. Margaret cocinaba platillos simples, pero reforzados, como frijoles con arroz y verduras cocidas, e insistía en que Anastasia comiera todo. Poco a poco, el color empezó a regresar a su rostro, y la tos, aunque aún presente, ya no era tan violenta. Paralelamente, Samuel comenzó a planear algo más grande. Sabía que Anastasia necesitaba estabilidad a largo plazo, no solo un refugio temporal. Un día, mientras ella jugaba con un cuaderno y un lápiz que Margaret le había dado, dibujando árboles y pájaros que veía por la ventana, él se acercó. «Anastasia, ¿ya has ido a la escuela?», preguntó, sentándose a su lado. Ella negó con la cabeza. «Mi mamá me llevaba a veces, pero después de que se fue, dejé de ir». Samuel asintió, pensativo. «¿Qué tal si te inscribimos en una escuela? ¿Un lugar donde puedas aprender, hacer amigos, tener un futuro?» Anastasia lo miró, sorprendida. La idea de una escuela parecía un sueño lejano, algo que pertenecía a otros niños, no a ella. «¿Crees que pueda?», preguntó, con la voz llena de duda. «Creo que sí», respondió Samuel, con una sonrisa. «Vamos a trabajar en eso juntos». Esa semana, Samuel comenzó los trámites para inscribirla en una escuela pública local, las escuelas comunitarias de Flint, que ofrecían programas de apoyo para niños en situación de vulnerabilidad. También contrató a un tutor particular, un joven llamado Jamal, para ayudar a Anastasia a recuperar el tiempo perdido. Las primeras lecciones fueron difíciles, apenas sabía leer, y las cuentas simples la confundían, pero Jamal tenía paciencia, y Anastasia mostraba una curiosidad natural que lo sorprendía. Mientras tanto, Margaret le enseñaba cosas del día a día, como lavar trastes, doblar ropa e incluso cómo hacer un pastel sencillo de chocolate. Anastasia, que nunca había tenido una rutina, comenzó a encontrar consuelo en esas pequeñas tareas. Samuel observaba todo de cerca, pero sin revelar su verdadera identidad. Sabía que el dinero podía comprar comodidad, pero era la bondad de Anastasia lo que lo inspiraba a seguir adelante. Comenzó a planear cómo podría ayudarla a construir una vida nueva, pero por ahora, se contentaba con verla sonreír por primera vez, mientras dibujaba un pájaro en la ventana, el lápiz moviéndose con cuidado sobre el papel. Los meses siguientes trajeron una transformación gradual para Anastasia. La escuela, que al principio parecía un desafío aterrador, se convirtió en un lugar de descubrimiento. Con la ayuda de Jamal, su tutor, comenzó a leer frases simples y luego libros infantiles, como El gato en el sombrero, que la hacía reír con las travesuras del personaje. En las escuelas comunitarias de Flint, la colocaron en un grupo de apoyo para niños que necesitaban refuerzo. Su maestra, la señora Carter, una mujer negra de 40 años con lentes grandes y una sonrisa cálida,
notó rápidamente que Anastasia tenía una memoria aguda y una curiosidad insaciable. «Vas a llegar lejos, pequeña», le decía la señora Carter, mientras corregía los ejercicios de matemáticas que Anastasia completaba con esfuerzo, pero con un progreso visible. Por primera vez, Anastasia comenzó a hacer amigos. Una niña llamada Keisa, que también había tenido una vida difícil, se convirtió en su amiga inseparable. Las dos pasaban el recreo dibujando con gises en el patio o jugando a saltar la cuerda, riendo como si el peso del mundo no existiera. La salud de Anastasia también mejoraba cada día. Samuel, aún sin revelar su verdadera identidad, se aseguró de que continuara el tratamiento para la anemia falciforme y la bronquitis. La llevaba a consultas regulares en el hospital de Detroit, donde los médicos ajustaban sus medicamentos y monitoreaban su condición. Con una dieta más balanceada, Margaret se aseguraba de incluir verduras, proteínas y frutas en todas las comidas. Anastasia comenzó a ganar peso, y su piel, antes pálida y sin brillo, adquirió un tono más saludable. La tos que la había atormentado durante tanto tiempo finalmente desapareció, y las crisis de dolor causadas por la anemia falciforme se volvieron menos frecuentes. En una de las consultas, el doctor Patel le sonrió y le dijo: «Te estás poniendo fuerte, Anastasia. Sigue así». Ella le devolvió la sonrisa, tímida, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Margaret se convirtió en una figura esencial en la vida de Anastasia, casi como una abuela. Además de enseñarle tareas domésticas, Margaret compartía historias de su propia infancia, sobre cómo creció en una granja en Alabama, recogiendo algodón con sus hermanos. «La vida puede ser dura, pero tú eres más dura todavía», le decía, mientras las dos horneaban galletas de avena una tarde de sábado. A Anastasia le encantaban esos momentos, especialmente cuando Margaret cantaba canciones antiguas, su voz grave llenando la cocina de calidez. La casa, que al principio le parecía un lugar extraño, ahora era un hogar de verdad. Anastasia comenzó a cuidar una pequeña maceta con una planta que Margaret le dio, un helecho que regaba todos los días, orgullosa de ver las hojas crecer verdes y brillantes. ¿Estás siguiendo la emocionante historia de Anastasia? Aún hay mucho más por venir. Déjame en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video, quiero saber desde dónde estás acompañando este viaje. Y no olvides seguir y suscribirte al canal para no perderte la continuación de esta historia increíble. Activa la campanita para recibir todas las novedades y ven con nosotros en esta aventura. Samuel, por su parte, seguía visitando con frecuencia, siempre trayendo algo para Anastasia, un cuaderno nuevo, un par de calcetines calientes o incluso un libro de cuentos que pensaba que le gustaría. Todavía mantenía el disfraz de viejo Sam, pero comenzaba a abrirse más con ella. Una tarde, mientras los dos tomaban chocolate caliente en la veranda, finalmente reveló parte de su verdad. «Anastasia, no soy exactamente quien tú crees», dijo él, dudando. «Tengo dinero. Mucho dinero. Y estoy haciendo esto, vivir en la calle, para entender cómo trata la gente a quienes no tienen nada. Pero tú me mostraste una bondad que no veía desde hace mucho tiempo». Anastasia se quedó en silencio, procesando las palabras. «¿Entonces eres rico?», preguntó ella, frunciendo el ceño. Samuel asintió. «Sí. Y quiero ayudarte a tener una vida mejor. No solo a ti, sino a otros niños como tú. Pero tú fuiste la primera que me hizo recordar por qué empecé esto». La revelación no cambió la forma en que Anastasia veía a Samuel. Para ella, él seguía siendo el hombre amable que la sacó de la calle, y eso era lo que importaba. Con el tiempo, Samuel usó sus recursos para ampliar el apoyo a Anastasia. Contrató a un abogado para regularizar su custodia, asegurándose de que ella quedara bajo el cuidado de Margaret, quien oficialmente se convirtió en su tutora legal. También creó un fondo para cubrir los costos de la educación de Anastasia, garantizando que pudiera continuar sus estudios y, en el futuro, asistir a una buena universidad, si así lo deseaba. Además, Samuel comenzó un proyecto en Flint para ayudar a otros niños en situación de calle, financiando albergues y programas educativos. Llamó al proyecto Corazón Puro, en homenaje a la bondad que Anastasia le mostró con ese pedazo de pan. Un año después de conocer a Samuel, Anastasia era una niña transformada.
Todavía cargaba las cicatrices de su pasado, a veces se despertaba de pesadillas sobre su padre o se sentía culpable por no saber dónde estaba su madre, pero ahora tenía una red de apoyo que la ayudaba a seguir adelante. En la escuela, ganó un premio por su progreso en lectura, y la señora Carter la eligió para leer un poema en la fiesta de fin de año. Anastasia subió al escenario, nerviosa, pero con una sonrisa tímida, y leyó con una voz clara que llenó el auditorio de orgullo. Samuel y Margaret estaban en la audiencia, aplaudiendo más fuerte que todos. Esa noche, mientras regresaban a casa, Anastasia tomó la mano de Margaret y miró a Samuel. «Gracias», dijo ella, simplemente. Samuel sonrió, con los ojos brillantes. «No, pequeña. Gracias a ti». Él sabía que Anastasia no era solo una niña a la que había ayudado, era la prueba de que la bondad, incluso en las circunstancias más difíciles, podía cambiar el mundo, una persona a la vez.